Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Voy a hablar acerca del bíceps braquial. Como podemos ver, el bíceps braquial se divide en dos porciones. La porción larga, que es esta, porción larga, y la porción corta. Su origen de la porción larga es del tubérculo supragenoideo de la escápula, que está atrás. La escápula. Tubérculo supragenoideo de la escápula. La porción larga. Ahora, la porción corta. Su origen es en la apófisis coracoides. Apófisis coracoides, que está justo aquí. Apófisis coracoides. Y su inserción de este músculo es en la tuberosidad del radio. Las funciones que realiza este músculo del bíceps braquial, en el caso el agonista sería el bíceps braquial, su antagonista base sería el tríceps, y la sinergia sería el braquial anterior, y su fijador sería el músculo anconio. Ahora, esta posición se encuentra en el plano frontal eje medio lateral. ¿Cuál es la función de este músculo? Su función es flexión. Por eso se le llama uno de los músculos principales, uno de los músculos flexores principales, ¿no? A ver, este músculo, como comentábamos, este músculo realiza una flexión de 135 grados, al igual que una flexión y extensión de 135 grados. Como decía, vamos a hablar acerca en qué rango articular se encuentra. En el rango 2 es cuando hay movimiento, la cual se anula la gravedad, ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo se anula? Fácil. Como decía, cuando se anula la gravedad sería en grado 2, el movimiento, flexión, extensión. Se anula contra la gravedad. Muy bien, listo. Y ahora en grado 3 sería así. Así. En grado 3 es en contra de la gravedad. Flexión, flexión, extensión. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Listo. Ok. A continuación voy a hablar acerca del músculo, uno de los músculos braquial anterior. Como podemos ver, su origen de este braquial sería en el tercio, 1, 2, 3, el tercio inferior del húmero, del hueso húmero, el tercio inferior del húmero, en la cara anterior externa que está acá, cara antero, adelante, antero, externa, anterior y externa, es donde se origina, y su inserción sería aquí en el cúbito, en la apófisis coranoides, acá está, la apófisis coranoides y su tuberosidad proximal al hueso cúbito, ¿no? Proximal al hueso cúbito. O también se le puede decir su inserción en la apófisis coranoides del cúbito, ¿no? En este músculo, su función, su movimiento sería la flexión. A ver,
flexión. Muy bien. Este es este músculo braquial anterior que hace la flexión. Ahora, vamos a hablar acerca de ¿quién sería en este caso la agonista? La agonista sería el músculo principal, el braquial anterior. Su antagonista sería el tríceps, que va a estar por acá. El tríceps, ¿dónde está el tríceps? El tríceps, ya. Y su sinergista sería en este caso, el braquial, el bíceps braquial, ¿no? Que sería más arriba, ¿no? Su antagonista, perdón. Y la sinergista, igual. Y el fijador sería, en este caso su fijador sería el músculo que lo fija, sería el músculo codo, ¿sí? Músculo del codo. Ahora, en el rango 2, su movimiento es cuando se anula la gravedad en este músculo. En este caso sería así. Sería así. En grado 2, es cuando ya hay movimiento y es cuando se anula la gravedad. Como podemos ver, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien. Y en el grado 3 sería así. El movimiento sería así. Flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión, ¿no? Gracias. Ok, ahora, bueno, antes de seguir con el siguiente músculo, cabe recalcar que el músculo bíceps braquial, al igual que el braquial anterior, su única función en este caso sería la flexión. ¿Por qué? Porque no puedes tener el músculo mucho tiempo, ¿no?, en la misma posición, y por esa razón solo son deflexores. Ahora, continuando, voy a hablar acerca. Ok, a continuación voy a hablar de uno de los músculos importantes, que es el brachioradial. Ok, este músculo brachioradial, su origen es en el tercio, un tercio, un tercio del borde externo, el borde externo del húmero. Ese es su origen de este músculo brachioradial, y su inserción sería, ¿no?, aquí en la, ¿se ve? Sí, aquí en la apófisis estiloides del radio. Aquí está, y más acá está la muñeca, ¿no? En la apófisis estiloides del radio. Su función de este sería flexión, ¿no? Flexor, ¿no? Flexor, este músculo. Ok, ahora vamos a hablar cuando es en grado 2 y en grado 3. Perdón, en rango 2 y en rango 3. En el rango 2, este músculo, ¿qué es lo que hace? En el rango 2 es cuando se anula la gravedad, pero, o sea, si hay un movimiento, pero se anula la gravedad. ¿Cómo? Así. ¿Cómo le anulamos la gravedad? Así. O también de manera inclinada, ¿no? Una persona de manera inclinada. No, flexión. A ver, bájate. O una forma inclinada cuando cuando se anula la gravedad, también puede ser en forma inclinada. O también, en este caso, así, ¿no? A ver. En este caso, lo que cumple sería la flexión. Cumple de flexión. Nada más. Sería su función.
En caso de este músculo, que es el músculo brachioradial, su agonista sería el brachioradial. Su antagonista sería ese que se pone el movimiento, ¿no? En este caso, el que se le pone el movimiento sería el tríceps, y su sinergista sería el braquial anterior. Su fijador sería en el músculo, bueno, en este caso es el que fija la articulación, ¿no? Ahora voy a hablar del siguiente músculo. Bueno, como le estaba comentando, aparte del músculo que hablé anteriormente, que era el músculo brachioradial, aparte de flexor, también es supinador, o hace también supinación, ¿no? Que en este caso, hablando del músculo anterior, la supinación en este caso sería así: supinación, este músculo brachioradial. Ahora, continuando, vamos a hablar acerca del del músculo extensor tríceps braquial. Como sabemos, su origen de este músculo sería este músculo tríceps tiene tres porciones: la porción larga, la porción lateral un lapicero. Ya, acá está. A ver, vamos a explicarlo mejor así. Ay, se ha roto el viejito. Ya. Bueno, vamos a hablar acerca del músculo. Continuamos hablando del tríceps braquial, la cual se divide en porciones o cabezas, ¿no? En este caso, la porción larga o laxial, la porción larga o cabeza larga sería el de acá. Este color, que está casi, es la más larga. La otra porción sería la porción medial, que sería la medial. La porción larga, la porción medial, y la porción lateral sería esta porción lateral. Ahora, ¿qué más podemos decir de este músculo? Que en la cabeza, porción larga, empieza desde el tubérculo infragenoideo, su origen. En la porción lateral, la porción lateral, su origen sería en la mitad superior de la cara, la mitad superior de la cara posterior, o sea, de atrás del húmero, no adelante, no, atrás, posterior del húmero, en el borde externo posterior de la cara, ¿no? La cara del húmero, pero es la mitad superior, la mitad. Y en la porción medial, que sería esta, porción medial sería esta. Que bueno, se me ha roto el dibujito que lo hice, pero bueno, este naranjadito es la larga, lateral, sería todo esto, lateral, larga, y lo de atrás acá es la medial. ¿Qué es la porción medial o cabeza medial? Su origen sería en la posterior, anterior y medial del surco del nervio radial. Nervio radial está por acá. Nervio radial.
su origen. Y los tres porciones, las tres porciones o cabezas, la larga, la lateral y la medial, la larga, la lateral y la medial, todos se van a dar una inserción en el olecranon del cúbito que está acá. El olecranon del hueso cúbito, ¿no? Del hueso cúbito. Bueno, ahora voy a hablar sobre sus movimientos o funciones. La función en los rangos 2, rango 3. En el rango 2 es cuando hay movimiento y en este caso se anula la gravedad, que sería así. ¿Cómo lo anulo? Lo anulo de manera inclinada, haciendo esto. O también así, normal, por favor, siéntate bien. Y sería así, ¿no? Así, miren. Extensión, ¿no? Este es de la manera... es cuando se anula la gravedad. Cuando se anula sería así, ¿no? Está anulando la gravedad. Y en este caso sería extensión. ¿Ven? Mueve el dibujo. Abre extensión. 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 Se mueve esto. Ya, listo. Ahora, en el grado 3 sería en contra de la gravedad. ¿Cómo se mueve? Giramos. Así, por favor. Ya. En este caso, este músculo sería extensión. ¿Qué más? Extensión. Extensión. Esa es la única función que realiza este músculo. Extensión. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Y también en este caso, este músculo que se llama el músculo tríceps braquial. A ver, vamos a ver. Su antagonista sería el tríceps braquial. Su antagonista sería el tríceps. Su sinergista, en este caso, el sinergista es el que está al lado opuesto de este músculo. No, perdón, el sinergista es el que ayuda al antagonista, ¿no? En este caso sería el braquial anterior. Y ¿qué más? Allá. Y su fijada sería el músculo anconio, ¿no? Es la articulación que lo fija. Eso es todo, muchas gracias. Las dos escápulas. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el músculo anconio. Se va a originar en el hipocóndilo lateral del húmero y también en la cápsula articular húmero cubital. Bueno, acá no lo vamos a poder ver porque está debajo del músculo, pero es en esta zona. Ahora, su inserción es en la parte lateral de la apófisis oleocraniana y también en la parte posterior y proximal del cúbito, de nuestro cúbito. Los movimientos que va a realizar nuestro modelo es la extensión del codo, como podemos ver, cómo trabaja el anconio, y también va a ayudar, el segundo movimiento sería estabilizar el cúbito. Esto va a permitir que nuestro cúbito se salga de su lugar al hacer una pronación y una supinación. El anconio se va a encargar de que no se mueva nuestro cúbito. Ahora, en la valoración muscular que le vamos a dar al momento de realizar una extensión y al flexionar un poco el antebrazo, va a ser de segundo grado. ¿Por qué? Porque hay movimiento, se da a favor de la gravedad cuando está ubicado el segmento cortando la gravedad, ¿no?
Ahora vamos a hablar sobre el músculo supinador corto. Este músculo se encuentra en lo más profundo con respecto a los extensores del antebrazo. Se encuentra detrás de ellos y se origina en el cóndilo lateral del húmero y en la cresta supinadora del cúbito. Y la parte próxima acá se encuentran las fibras musculares que van a bajar y se van a insertar en el tercio posterior y proximal al radio. Movimientos. Los movimientos que se va a realizar es la supinación del antebrazo, como podemos ver el modelo. Es la supinación del antebrazo y la extensión del codo. Acá podemos ver cómo trabaja el músculo y el hueso. Ahora, en lo que es la valoración muscular, cuando se hace la supinación del antebrazo, cuando está la mano en esta posición, o sea, está en la valoración de grado 2. No, de grado 3. ¿Por qué? Porque al estar en horizontal va a cortar la gravedad, pero al momento de realizar la supinación la valoración va a cambiar al grado 2 porque está a favor de la gravedad. Siguiendo con los músculos, tenemos el músculo braquioradial. Su origen se da en los 2/3 de la parte de la cresta supracondila, arriba de los condilos, y se va a bajar por la parte de nuestro antebrazo y se va a insertar en el apófisis estiloides del radio. Siguiendo con el movimiento que se va a realizar es la flexión del codo, como podemos ver acá en nuestro modelo. Y también va a realizar lo que es el movimiento de la pronación y supinación. Pero como la posición anatómica del cuerpo es neutro, no se va a mantener en esta posición, sino va a regresar a la posición anatómica neutra, ¿no? En lo que es la valoración muscular, en este caso cuando hace, ¿cómo se llama? El prona, movimiento prona, sería en grado 2, y cuando hace en supino también sería en grado 2, pero cuando regresa al movimiento a la posición neutra anatómica sería en grado 3. Siguiendo con los músculos, tenemos al músculo pronador redondo. Este músculo va a tener dos orígenes. El primer origen se va a dar en la cabeza humeral, en el epicóndilo medial. Y el segundo origen es en la cabeza cubital, que es la cara medial de la apófisis coracoides del cúbito. Ahora va a bajar por la parte anterior y se va a insertar en el tercio medio de la cara lateral del radio. Los movimientos que va a realizar en este modelo al pronador redondo es la
pronación del antebrazo, como podemos ver. En la valoración muscular, en lo que es al momento de realizar el movimiento de flexión del codo, vamos a poner la valoración muscular del segundo grado. ¿Por qué? Porque hay movimiento y se da a favor de la gravedad. A continuación hablaré acerca del pronador cuadrado. Este es el pronador cuadrado. El pronador cuadrado, ¿sí?, tiene su origen aquí en la superficie anterior de la porción distal del cúbito. Este es el cúbito, aquí está su origen, y su inserción en la superficie anterior de la porción distal del radio. Este es el radio. Aquí se encuentra su inserción. Su movimiento es de pronación. Su rango de movimiento articular es de posición 0, según la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis, o llamada AO, es de 0 a 90. Mientras que según la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, la AAOS, es de 0 a 80. Con respecto a la valoración muscular del pronador cuadrado, para un grado 2, este sería el movimiento, ¿sí?, y para un grado 3, en contra de la gravedad, el movimiento en contra de la gravedad sería este. Ahora hablaré acerca del primer radial, el segundo radial y el cubital posterior, de esos tres músculos. El primer radial tiene su origen en el epicondilio lateral del húmero. Aquí se encuentra el húmero, que se encuentra por aquí. Epicondilio lateral, su origen del húmero, sí, y distal de la cresta subcondilia del húmero. Mientras que su inserción se encuentra aquí, en la superficie dorsal de la base del segundo metacarpiano. El segundo radial tiene su origen aquí, en el epicondilio lateral del húmero, y su inserción aquí, en la superficie posterorradial de la base del tercer metacarpiano. El cubital posterior, tiene su origen en el epicondilio lateral del húmero, y su inserción en la superficie posterocubital de la base del quinto metacarpiano. ¿Sí?, aquí. El primer radial, el segundo radial y el cubital posterior tienen los 4 movimientos, que son flexión, extensión, desviación cubital, ¿sí?, desviación radial. Esos serían los 4 movimientos. Y con respecto al rango articular, según la AO, para estos 3 músculos, ¿sí?, para la flexión tienen un rango articular de 0 a 50 o 60 grados, y para la extensión, según la AO, es de 0 a 35 o 60 grados. Según la AAOS, para la flexión sería de 0, rango articular de 0 a 80 grados, y para la extensión, según la AAOS, sería de 0 a 70 grados.
Para el movimiento de desviación cubital, el rango articular, según la AO, es de 0 a 30 o 40 grados. Para la desviación radial, según la AO, es de 0 a 30 o 40 grados. Y según la AAOS, la desviación cubital es de 0 a 30 grados. Y para la desviación radial es de 0 a 20 grados. De 0 a 20. Estos tres músculos, para su valoración muscular, en grado 2, el movimiento de flexión sería un movimiento anulando la gravedad. La flexión sería así, grado 2. Y la extensión, grado 2, sería así. Extensión. Flexión grado 2, extensión grado 2. Para el grado 3, que es grado 3 es movimiento en contra de la gravedad. Para la flexión sería así, grado 3, en contra de la gravedad. Y extensión grado 3 sería así. Para la valoración muscular del movimiento de desviación cubital, grado 2, desviación cubital sería así. Y grado 2, desviación radial, sería así. Y para grado 3, que es movimiento en contra de la gravedad, para desviación cubital sería así. Desviación cubital, grado 3. Y desviación radial, grado 3, sería así. En contra de la gravedad, grado 3. Músculo palmar mayor. Origen en el epicóndilo medial, baja por la cara anterior del antebrazo y se va a insertar en el segundo y tercer metacarpiano, en su porción palmar. Inervado por el nervio mediano C5 y T1. Movimientos: flexión y desviación radial. Esta es la posición en grado 2, cortando la gravedad. Y esa es la posición en grado 3, hacia arriba. Tiene un rango de 90 grados. Músculo cubital anterior. Origen: cabeza humeral y cabeza cubital. Va a bajar por la parte anterior del antebrazo y se va a insertar en el hueso pisiforme, en el hueso ganchoso y en la base del quinto metacarpiano, en su cara palmar. Movimientos: flexión de la muñeca y desviación cubital. Tiene un rango de 90 grados. Posición en grado 2 y posición en grado 3. Músculo palmar menor. En el epicóndilo medial del codo va a bajar por la parte anterior por encima del palmar mayor y se va a insertar en el retináculo flexor y en la peneurosis palmar. Inervado por el nervio mediano C5-T1. Movimientos: movimiento de flexión de la muñeca. Tiene un rango de 90 grados. Esa es la posición en grado 3 y posición en grado 2.